Reciban ustedes la más cordial bienvenida. Nos acompañan en esta mesa la doctora Liz Hammond y el ingeniero Jaime Salinas. El propósito general de esta reunión es abrir un espacio para la reflexión crítica de asuntos relacionados con la judería nacional. Podemos decir que hay saberes que circulan en nuestra cultura, hay sujetos que de alguna manera están presentes y que están posicionados, porque en última instancia cualquier organización está configurada o conformada por sujetos en posiciones diferentes que ejercen el poder y que posibilitan la acción de manera distinta también. Y en este sentido habría que entender esta cuestión. Cada una de las generaciones judías que ha transitado por México, que ya tenemos 100 años, el año que entra oficialmente cumplimos 100 años de presencia judía en México, podemos decir que ha tenido discursos distintos con los cuales se identifica, causas, un sentido que le ha otorgado al proyecto comunitario, y en ese sentido pues también nosotros en este aquí y ahora tendremos esa tarea de pensar cuál es ese proyecto comunitario que estamos pensando al futuro. A través de los sujetos se producen, se transmiten, se introyectan discursos. La cultura se interpreta, se reinterpreta a la luz de los acontecimientos y los legados que constituyen las experiencias y que van creando nuestra propia historia. En esta acción social se construye entonces la identidad, una identidad múltiple, compleja, que a la vez es colectiva, pero también es individual y que está en movimiento, que se articula y que también se aísla de otros contextos, que sostiene ideologías y que de alguna manera imprime una tendencia digamos al devenir de la propia comunidad. En este libro que ustedes sostienen en sus manos ahora, ¿no? Lo que trato yo de explicar ahí es que la identidad no es una cuestión con la que se nace y se muere, sino la identidad es relacional. La identidad es algo que se construye en la relación con el otro, y si no entendemos al otro, no nos entendemos a nosotros mismos en ese sentido. Y bueno, muchas historias se han escrito, por ejemplo, de las relaciones intercomunitarias, etcétera, pero pocas historias han intentado explicar a los judíos a la luz de los acontecimientos de esta nación, de México, y eso es lo que trata de hacer este libro, ¿no? Entender esa interacción, esa relación que se establece entre los judíos y México, ¿no? Donde al final se está jugando una forma de ser, una manera de defender una cultura en un tiempo y en un espacio específico, ¿no? Un proyecto que busca ser viable y continuo. Y por supuesto, en este caso, lo que estamos cuestionando es ese proyecto de la comunidad judía. Entonces, bueno, pasando a la primera generación, pues podemos empezar a hablar un poco sobre México. México a principios de siglo está transitando por una gran revolución que está marcando y cambiando la configuración social de este país. Pasamos de una dictadura a un nuevo modelo corporativo de nación, en donde se incorporan nuevas clases sociales que antes estaban excluidas del modelo social, ¿no? De repente los campesinos empiezan a tomar un papel relevante, obreros empiezan a tomar un papel también importante dentro de la historia mexicana. Bueno, por supuesto la clase política, los militares tienen un papel muy importante en todo esto. Entonces estamos viendo cómo hay un nuevo orden social e institucional dentro de México. Por el otro lado, una vez que la Revolución Mexicana pasa, vemos un México en reconstrucción económica también, ¿no? Que está recreando sus mercados internos y que de alguna manera está generando oportunidades de comercio principalmente, ¿no? Que de alguna manera
se plasman aquí. Sí me gustaría hacer una mención de la Ciudad de México. Hace poquito se acaba de publicar un libro que se llama La ciudad cosmopolita de los inmigrantes, en donde Carlos Martínez Azad hizo un gran esfuerzo por recuperar la experiencia de todos los grupos de inmigrantes que llegaron a la Ciudad de México a principios de siglo. Y pues resulta que sí, que éramos bastantes los inmigrantes, que la ciudad era una ciudad políglota totalmente, y bueno, se hablaba de todo: francés, alemán, chino, hebreo, yiddish, y bueno, árabe sin duda, y cualquier cantidad de cosas. Es decir, más del 7% de la población de la Ciudad de México en ese entonces eran inmigrantes. Entonces, pues no éramos los únicos, que también hay que tener esa dimensión de que bueno, era un espacio multicultural en el que finalmente llegan y se establecen los inmigrantes. En el ámbito ideológico podemos hablar del nacionalismo mexicano, que se desarrolla de manera muy fuerte basado en la teoría del mestizaje, donde los mexicanos eran un producto de la fusión de los españoles y los indígenas, y no solamente eran un tipo étnico, sino de alguna manera eran los portadores del proyecto nacional de la Revolución Mexicana hacia adelante. Por supuesto, los judíos pues no tenían nada de españoles ni de indígenas, ¿no?, ni de mestizos, de tal manera que pues su posición en este discurso, en esta narrativa nacional, era una posición, por supuesto, marginal. Mientras todo esto estaba pasando, estos procesos, ¿qué estaba pasando con los judíos? Pues estaban llegando, ¿no? Es lo primero que podemos hablar. Hay varias oleadas de inmigrantes que están llegando en esta época, y lo primero que hacen es establecerse y reconocerse, ¿no? Volver a conocerse a sí mismos y ver, bueno, tú de dónde vienes, y tú qué hablas, y tú qué tienes, y hay como un reconocimiento con un guión en medio, ¿no? Que implica esta cuestión de por lo menos saberse identificar unos con los otros. Lejos del nacionalismo revolucionario que sucedía en México, sobre todo en las comunidades ashkenazitas, las ideologías son las del lugar de origen, y llegan con ideas socialistas, y llegan con ideas sionistas, y con otro tipo de... Y eso es lo que los convoca en realidad, y eso es lo que escriben en la prensa, y eso es lo que les permite relacionarse unos con los otros, ¿no? Además en yiddish, no era o sea, eso nos habla también de un rasgo cultural y de un orgullo por la propia cultura, ¿no? Que no desaparece, y que lejos de eso se manifiesta con una intensidad realmente notable. Por el otro lado, lo que esta primera generación genera es una densidad institucional impresionante realmente, ¿no? En este reconocimiento se unen, se diversifican, crean sus propias instituciones, y en realidad se crean pues de todo tipo, desde económicas, culturales, sociales, de beneficencia, religiosas. Bueno, realmente la configuración institucional judía en México, la verdad es que es muy destacada en relación con otros espacios, ¿no? Y eso se da aquí. En torno a la religión, pues ya lo comentamos, ¿no? La religión se convierte en un aspecto de la vida privada de las personas, no en un aspecto de la vida pública, de tal manera que cada quien puede tener la religión que quiere, y en ese aspecto es que puede expresarla. Y bueno, en cuanto al educativo, hay un doble código que los niños de estos inmigrantes empiezan a percibir. Por un lado son enviados a estas escuelas públicas, pero por el otro lado se empieza ya a generar un espacio de educación comunitaria, de educación judía, ya sea a través de la religión, ¿no? El Kitab, el Heder, o todo esto, o ya fuera también con las nuevas escuelas que tienen programas de judaísmo y que se transmiten. Sin duda el Colegio Israelita de México sería como el pionero en pues en esta cuestión. Entonces, este doble código educativo va a generar y va a imprimir una cultura muy especial a esta segunda generación. Y vámonos entonces a la segunda generación. Ya nos ubicamos en otro momento histórico, de los 40 a los 80, más o menos, ¿no? Y aquí, haciendo este mismo ejercicio de qué pasaba en México y qué pasaba aquí, podemos decir que pues la teoría del mestizaje se mantiene,
que estos jóvenes, que esta segunda generación, que ya son mexicanos, siguen siendo vistos como extranjeros, ¿no? por la gente que se reproduce esta cuestión de la extranjería y de la deslealtad y todo lo demás. O sea, es una narrativa que se mantiene durante mucho de este tiempo, ¿no? Son años económicamente verdaderamente bollantes. Es en la época del milagro mexicano, los 40, los 50, los 60, donde realmente el desarrollo económico y el crecimiento del país es muy notable, y por supuesto que los judíos aprovechan estas condiciones y tienen un ascenso económico y un ascenso social meteórico, podríamos decir, durante estos años. Los padres pudieron haber llegado pobres con una mano adelante y una atrás, como ellos decían, pero ya para esta generación, que es rapidísimo, realmente se colocan en una posición socioeconómica en la sociedad nacional alta, ¿no? O sea, eso ya es así como está. Y bueno, en torno hay una influencia muy importante en estos años de los Estados Unidos. Es un foco cultural muy fuerte, ¿no? Empezamos todos a querer hablar inglés, muchos incluso mandan a sus hijos a colegios privados para que aprendan el idioma inglés. Los viajes a los Estados Unidos se vuelven cada vez más frecuentes, ya sea para atenderse de algún asunto de salud, ya sea para ir de shopping, ya sea para cualquier cosa, pero realmente hay una influencia cultural muy fuerte ya de los Estados Unidos también. Por el otro lado, podemos decir que en torno al país, el proyecto de educación pública de la SEP se amplía, se fortalece, y verdaderamente se establecen escuelas por prácticamente todo el país que atienden a más del 90% de los niños del país. Así que el sistema público de educación es una época de consolidación y de crecimiento muy importante. Por supuesto crece y logra abarcar a la población, pero la calidad educativa era así como bastante cuestionable, pues, en ese sentido. Estos son los años, es la época de oro del PRI, por supuesto, o sea, es la época en donde el PRI gana de todas, ¿no? A todas las elecciones a donde propone candidatos, por supuesto en una pantalla democrática pluripartidista, pero es su mejor momento del PRI. Esto genera una apatía y también que haya bastante abstencionismo en las elecciones, porque hay reglas no escritas del sistema político, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que el presidente que sale nombra al presidente que entra, el famoso dedazo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sentido tenía que la gente fuera a votar a las urnas si ya estaba decidido quién sería el próximo presidente? Entonces, esto desestimulaba la participación política, de hecho, ¿no? en el país. Y pues la comunidad judía actúa exactamente igual que todos los demás en ese sentido. En torno a la religión, estos son años de secularización religiosa muy importantes. O sea, no nada más para los judíos, sino también para México. Realmente empezamos a vivir una vida moderna y efectivamente la religión pasa al ámbito de la vida privada, ¿no? Y bueno, la religión empieza a convertirse como en un asunto de religiosidad a la carta, ¿no? O sea, tiene uno un menú y entonces dice, bueno, esto sí lo hago, esto no me interesa, esto... Y entonces es una decisión personal lo que uno quiere o no, al grado en el que uno decide o no ser religioso, ¿no? Entonces ese es parte de la secularización que finalmente se vive en este contexto. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con los judíos en este mismo periodo? Pues podemos decir que la ideología sionista y el reconocimiento de Israel como el centro cultural del pueblo judío se impone, ¿no? Entonces las ideologías diversas que se vean de alguna manera pues no se convergen en el sionismo en este caso, ¿no? Y se expresa de manera muy clara. Por supuesto hay un compromiso económico, el Keren Kayemet, el Keren Ayesot toman una fuerza muy importante, pero también hay una identificación cultural importante. Por el otro lado, también estos son años de la creación de la red escolar judía,
Y esto es algo importantísimo porque sin duda ha sido como el orgullo comunitario, esa red escolar que tenemos ahora y que hoy, o sea, hemos visto que se ha ido transformando, ¿no? Y que finalmente está ahí. Y esto sucede gracias a la posibilidad de establecer una educación privada en el marco de la propia Secretaría de Educación Pública, ¿no? Esto no está exento de tremendísimos controles del Estado, ¿no? Mandaban inspectores a ver que se estuviera dando el programa oficial en las escuelas y tenían horarios, o sea, los controles institucionales de la Secretaría eran controles bastante fuertes en ese sentido. Sin embargo, la educación privada se vuelve una alternativa para la comunidad judía que no existía como tal en la primera generación de inmigrantes y que pues ahí está. Y bueno, un poquito para no abusar muchísimo de la palabra, también quisiera decir que estos años también, por lo pronto, en la comunidad ashkenazí, por ejemplo, son años de consenso, de unificación, de creación de instituciones, ¿no? Acapulco 70 y tantas cosas más que se crearon en estos años, fueron años importantes, y no así tanto en las comunidades de judíos que venían del Medio Oriente. Estos años para ellos, por supuesto, son años en que consolidan las instituciones, pero donde todavía no hay una intensidad de trabajo tan comunitario tan fuerte. Por supuesto, esto se ve invertido, ¿no? O sea, se invierte esta relación, pero en este momento la relación la situación es así. Ya para entonces tenemos estos judíos, hijos de inmigrantes, que asisten a universidades públicas, en la UNAM hay la presencia de muchos académicos, ¿no? Y que pues la formación se vuelve pues cada vez más elevada en este caso. Y vámonos rapidísimo a la tercera generación, y aquí estos ya son los nietos de los inmigrantes. Y aquí estamos hablando desde 1980, digamos, hasta nuestros días. Más o menos sería esa la etapa en la que estaríamos. En México, ¿qué está pasando? En México, pues resulta que se deja el discurso de la teoría del mestizaje y se transita hacia un discurso más pluricultural, en donde se reconoce la diversidad de los grupos en México, ¿no? Y sobre todo de los grupos indígenas, no tanto de los grupos de inmigrantes, pero sí hay un reconocimiento de que la diferencia enriquece y no tenemos que reducir esa diferencia porque estamos empobreciendo culturalmente al país. Son años también de crisis económicas, toda la bonanza de la generación anterior. Aquí a esta generación le toca vivir en la crisis constantemente, ¿no? Lo que hace que cada vez sea más difícil hacer negocios y sostener una posición económica específica. Les toca un cambio de modelo económico importante, ¿no? El paso pues digamos, de una economía cerrada, del desarrollo de la industria, al neoliberalismo y la globalización. Y el desafío de competir a nivel internacional se convierte realmente en algo que afecta a todos, a los de fuera, y por supuesto a los judíos viven todos los efectos de este neoliberalismo. Por el otro lado, también es una época de apertura política, y pasamos de un partido único que teníamos a nuevas opciones políticas, ¿no? A un pluripartidismo que se expresa hoy pues con todo su esplendor, ¿no? Y que, bueno, es un proceso que también toca vivir a esta generación. Por el otro lado, en el ámbito de la religión, también hay cambios muy importantes. En el año 1992 se promulga la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos, y este cambio de ley es fundamental porque se reconocen a las asociaciones religiosas como religiosas y se les dan derechos jurídicos, derechos legales y toda una serie de cosas que hace que tengan una representación que era absolutamente impensable en la generación anterior, ¿no? Entonces los templos se convierten en propiedad de las propias comunidades, el ejercicio de la religión tiene ya otro reconocimiento, otra legitimidad que por supuesto no tenía
antes. Entonces, esto pues cambia. Ahorita hablamos qué significa todo esto para la comunidad judía. Lo cierto es que eso sucede en torno al tema de la religión. En torno al tema de la educación, pues transitamos a una modernización educativa muy importante. En el términos de país hay una descentralización del sistema educativo que resulta relevante en este caso, y también se pasa de un modelo que enfatizaba la identidad nacional a un modelo que ahora enfatiza la eficiencia económica y la productividad de los mexicanos, ¿no? Muy concordante con los proyectos neoliberales que de alguna manera aquí se manifestaban. Y bueno, otro cambio en el artículo 3º, en el año de 92, fue el reconocimiento de la educación privada, o sea, como tal, ¿no? Es decir, el reconocimiento que los padres de familia tienen derecho a elegir el tipo de educación, y entonces se quitan un montón de controles y ya no hay que ocultar que se da judaísmo en las escuelas y que de repente estudian Torah y que de repente, es decir, hay una apertura a que otras culturas puedan ser también estudiadas dentro de las escuelas. Es algo que no sucedía con anterioridad. ¿Qué sucedía con los judíos? Bueno, pues dentro del mundo judío empiezan a aparecer otras ideologías distintas al sionismo. Hay una recuperación de elementos culturales, principalmente de corte religioso, muy importante. Hay una tendencia a la religiosidad en algunas de los sectores de la comunidad judía, principalmente de la comunidad Maguen David, aunque también en la comunidad Monte Sinai hay estas tendencias, aunque por supuesto no tan marcadas, ¿no? Hay este cambio de hegemonía en las comunidades del sector ashkenazí al sector sefaradí y oriental, que también se vive con una intensidad impresionante y que tiene también elementos demográficos importantes, ¿no? O sea, el número de hijos y ya hay más de este lado que del otro, lo que hace que también los procesos culturales cambien. Económicamente hablando, la comunidad sufre también un proceso de polarización. Hay unos que la hacen perfecto con la globalización y se vuelven riquísimos, y hay una buena parte de la comunidad que se empobrece también. Y entonces, si antes todos eran dueños de su tienda, de su negocio, de su pequeña industria o lo que sea, ahora ya vemos una gran cantidad de empleados que tienen un salario, y esta diferenciación económica marca también la dinámica interna de la propia comunidad, ¿no? Entonces, bueno, sin duda este es un proceso que se está viviendo actualmente. También asistimos a una diversificación ocupacional importante. La mayoría en la segunda generación, pues se dedicaban a los textiles, muchísimos de ellos, ya sea a comerciarlos, a producirlos, a importarlos, exportarlos o lo que sea. Y bueno, aquí vemos una diversificación ocupacional muy importante ya en esta generación, y vemos que ya los judíos están metidos por todos lados, en todas las áreas. Y bueno, eso es algo así. Otra cuestión es que también hay un ascenso en los niveles educativos de los judíos en México. Todos tienen preparatorias, muchos tienen carreras, o sea, realmente hay un proceso de profesionalización importante que también pues está ahí, y pues es así. Los judíos empiezan a ser, además, en el ámbito nacional, actores reconocidos. Antes eran marginales, antes eran más vulnerables, ahora son reconocidos. De hecho, es interesante que, bueno, pues son de las minorías pues más tradicionales del país, porque tienen 100 años ajustándose al país finalmente, y son los que mejor conocen la dinámica de la propia nación, que les permite a ellos también actuar con una lógica sustentada, ¿no?, frente a una realidad de la cual han sido partícipes durante muchísimo tiempo. Son muchas los cuestionamientos que se dan. Los procesos de la comunidad judía, de alguna manera, son congruentes con las políticas comunitarias que toman, por ejemplo, los líderes o las autoridades, podría ser una pregunta.
¿Estaríamos verdaderamente nosotros interactuando con otros grupos que nos puedan enriquecer y que nosotros vamos a enriquecerlos a ellos sin que esto signifique la pérdida de nuestra cultura, de nuestros valores, de la integridad de nuestra comunidad? ¿Hasta dónde es deseable abrir y hasta dónde es deseable cerrar? ¿Cómo se toman esas decisiones al fin y al cabo? ¿Quién lo hace? Es decir, se plantean desde el punto de vista educativo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la propia red escolar judía en estos 60 años de historia, ¿no? Y cómo ha cambiado y qué tanto responde a las inquietudes o no de los padres de familia y qué tipo de niños estamos formando en esas escuelas, ¿no? Para que salgan al mundo y para que finalmente logren, pues no sé, una historia de vida exitosa desde nuestro punto de vista. ¿Qué proyecto ético-político es el de la comunidad judía hoy? ¿Cómo darle continuidad en última instancia, ¿no?, a un legado histórico que bueno, pues que la verdad admiramos y hemos heredado, pero que hoy nos toca aquí y ahora cuestionar y nos toca repensar a futuro, ¿no? Entonces, pues ahí lo podemos dejar. Muchas gracias.